Adéntrate en la vida de una valiente madre que desafió a uno de los cárteles más temidos de México en busca de justicia para su hija. Este es el increíble y conmovedor relato de Miriam Rodríguez, una activista que se enfrentó al horror de los Zetas. Un viaje lleno de determinación, peligro y perseverancia que te mantendrá al borde de tu asiento. El 24 de enero de 2014, Miriam recibió una llamada exigiendo $2,000 para liberar a su hija. Pagó el rescate, pero nunca volvió a ver a su hija. Se determinó que capturó a 10 miembros del cartel, buscando justicia por su cuenta. Esta es la historia de Miriam Rodríguez, la activista mexicana que se enfrentó al cartel de los Zetas. El comienzo de una pesadilla. Un grupo de hombres emergió de un edificio y se subió a una camioneta Lobo con vidrios polarizados. Algunos de ellos portaban rifles AK-47, mientras que otros tenían pistolas. Arrancaron el vehículo y aceleraron rápidamente, dejando marcas de llantas en el suelo mientras se dirigían hacia la carretera San Fernando en Tamaulipas, México. Algunos cantaban canciones mexicanas, reían y discutían. De repente, una silueta se hizo visible en el camino, una mujer joven. Los hombres redujeron la velocidad y apagaron las luces. La niña se dio vuelta con miedo. Los dos hombres la atraparon antes de que pudiera empezar a correr. Rieron y la inmovilizaron, tapándole la boca. La subieron a la camioneta, cerraron las puertas y salieron a toda velocidad. El lugar estaba vacío y esta situación pasó desapercibida. Esta es la operación diaria del cartel de los Zetas, una de las tantas historias, pero su final desencadenará una historia extraordinaria. El 23 de marzo de 2014, en San Fernando, Tamaulipas, el teléfono de Miriam Rodríguez sonó. Era un número desconocido. Con cierta vacilación, levantó el teléfono y contestó. Sus ojos miraron por la ventana de su casa y su mirada se perdió momentáneamente. Su rostro cambió de expresión. Cerveza y angustia manifestaron una llamada breve, tal vez de 2 minutos, pero el mensaje fue claro. Antes de que terminara la llamada, alguien al otro lado de la línea dijo "Sama", seguido del pitido de una línea telefónica desconectada. Miriam entró en pánico e inmediatamente comenzó a pedir ayuda. En 2014, durante este periodo, los Zetas, un cartel mexicano, estaba involucrados en una batalla contra el Cartel del Golfo, otro grupo criminal con el que anteriormente habían tenido una relación comercial. Durante este tiempo, el municipio de San Fernando fue víctima de esta disputa. Personas inocentes fueron asesinadas y los robos y extorsiones se convirtieron en algo cotidiano, ya sea para financiar la guerra o infundir terror en la sociedad, o incluso por diversión de estos grupos. Con la esperanza de recuperar a su hija de 20 años, Miriam y su marido reunieron el dinero siguiendo las instrucciones y lo dejaron cerca del centro de salud de San Fernando. El trato concluyó con la liberación de la joven en el cementerio local. Sin embargo, pasaron días y semanas y nunca volvieron a ver a su hija después del pago inicial. Más hombres llamaron a Miriam: "Nos das más dinero y te aseguramos que liberaremos a tu hija". El tiempo pasó y Miriam comenzó a perder la esperanza, pero es difícil mantener la calma cuando no sabes si tu hija regresará a casa. Sin embargo, un día la resignación se instaló en su mente. Esa mañana, en la casa de su hija, Azalea le aseguró que Karen nunca regresaría y que probablemente ya estaba muerta. Después, la verdad saldría a la luz, confirmando que su hija había sido asesinada poco después del secuestro. Con ira, tristeza y resentimiento, Miriam Rodríguez buscó justicia con sus propias manos. Se embarcó en un plan bien estructurado para localizar a los criminales involucrados y asegurar su encarcelamiento. Ella solo siguió a la persona con el apodo de Sama en el camino hacia la justicia. El hombre seguía resonando en su mente: Sama. Pero ¿cómo pudo encontrar una persona con ese nombre entre millones de mexicanos? Miriam revisaba constantemente el perfil de Facebook de su hija asesinada, imaginando pasar por eso después de saber lo que le pasó a su hija y lidiar con un tiempo inexistente mostrado en sus redes sociales cuando aún estaba viva. Mientras navegaba por esta plataforma, encontró una foto etiquetada con ese mismo nombre, Sama. En segundos reconoció a este hombre y comenzó a identificar su ubicación: una heladería en Ciudad Victoria, una ciudad 2 horas lejos de San Fernando. Una fotografía mostraba a una joven vestida con el uniforme de ese establecimiento. Miriam había
encontrado el primer paso en su investigación. Durante semanas, Miriam visitó esta heladería en diferentes horarios y días, conociendo poco a poco el horario de la joven y esperando que un día Sama aparecería en este lugar. Un día de suerte, una pareja se presentó en el lugar y Miriam finalmente escuchó la dirección de su residencia privada. Luego de seguirlo discretamente, la policía solo intervendría una vez que tuvieran información más concreta, como el nombre real de esta persona o cualquier otro detalle que probaría su criminalidad. Aquí es donde comenzó una de las muchas transformaciones físicas de Miriam. Mientras buscaba cambiar su apariencia y no ser reconocida fácilmente para acercarse a Sama y recopilar más información, se tiñó el cabello de rojo y recuperó un uniforme de su anterior cargo que ocupó en el Ministerio de Salud. Usó una cédula de identidad que podía pasar por legítima a los ojos de los demás y comenzó a realizar una serie de supuestos estudios de viviendas en el barrio. De esta manera, obtuvo detalles básicos sobre Sama. Armada con un archivo que contenía datos fotográficos, direcciones y números de teléfono, Miriam se acercó a varias autoridades municipales, estatales y federales, pero ninguno mostró interés. Sin embargo, un oficial empatizó con su caso y comenzó a ayudarla. Después de algunos esfuerzos, finalmente se emitió una orden de arresto contra Sama, pero él ya se había dado a la fuga. Sintiéndose impotente pero con más ira, Miriam no abandonó su trabajo. Con recursos limitados y comenzando desde cero, continuó sus esfuerzos para localizar al fugitivo. En base a sus acciones, el 15 de septiembre se celebra en México como el Día de la Independencia. La familia de Miriam era dueña de un negocio de ropa, sombreros y botas. Y mira, pensaste en victoria justo antes de cerrar. El hijo de Miriam, Luis, notó al joven mirando su mercancía demasiado cerca. Luis echó otra mirada, se movió desde diferentes ángulos y se dio cuenta de que era Sama. Sin demora, pero manteniendo la calma, la familia de Miriam contactó a la policía y finalmente algunos de los responsables fueron detenidos. En ese momento se abrió una puerta para la investigación de Miriam. Durante el interrogatorio policial, Sama reveló los nombres y ubicaciones de otros hombres involucrados en el secuestro y asesinato de Karen. Esto le permitió a Miriam continuar y completar los detalles de su trabajo. Decidida a ver a estos hombres arrestados y lograr justicia para su hija, reconstruyendo su vida cotidiana, Miriam se despidió de un joven alto de piel oscura en el mercado de San Fernando. Acababa de anotar una dirección específica en una pequeña libreta, la misma libreta donde había anotado todo tipo de datos para su investigación: direcciones, nombres, número de teléfono y horarios de trabajo de las personas involucradas en el asesinato de su hija, e información valiosa para lograr su propósito. Caminó hacia la salida. Su mano izquierda empuñaba una pistola escondida en el bolsillo de su gabardina. Caminaba aparentemente despreocupada y nadie sospecharía de una mujer de 55 años y su plan para detener a los criminales. Recientemente Miriam se había enterado de que uno de estos hombres había dejado su implicación en el narcotráfico y ahora vendía flores. Es el verano de 2017 y durante los últimos 3 años Miriam se ha dedicado a rastrear a cada uno de los involucrados en el crimen. Hasta el momento, la mitad de ellos han sido detenidos gracias a sus acciones. De cualquier manera que se proponga para lograr justicia, ella solo descansará una vez que estos hombres paguen por sus crímenes. Son las 7 de la tarde y Miriam camina hacia el lugar designado. En esta ocasión ha usado un sombrero, una bufanda y una chaqueta para cambiar su apariencia y evitar un rápido reconocimiento. Al entrar en la búsqueda del implicado en el asesinato de su hija, se da cuenta de que la persona estaba más adelante vendiendo otros productos. Se acercó y el hombre reconoció a Miriam. Comenzó a correr, pero fue atrapado en el aire y ella rápidamente lo derribó sin sacar una pistola de su gabardina. El hombre quedó paralizado y poco después llegó la policía y fue arrestado. De 2014 a 2017, Miriam capturó a 10 de estos hombres sola. Su activismo la posicionó como un modelo a seguir para la sociedad, pero al mismo tiempo la colocó en una posición vulnerable al desafiar a un cártel. Su situación se puso en riesgo. Una repentina fuga de prisión en marzo de 2017, 29 reclusos de la prisión estatal de Ciudad Victoria escaparon a través de un túnel de 40 metros de largo. 4 de ellos fueron identificados como parte de una organización criminal y probablemente puedas adivinar a qué cártel pertenecen. Según las autoridades, la prisión tenía capacidad para 800
200 reclusos, pero debido a la alta tasa de criminalidad, estaba superpoblada con 160 reclusos adicionales. Después de su escape, las comunidades victorianas de San Fernando reportaron enfrentamientos en varios lugares y constantes saqueos y robos. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. En su camino, estos individuos también asesinaron a personas inocentes, mientras buscaban represalias contra cualquiera que se hubiera cruzado en su camino en el pasado. Debido a estas circunstancias, Miriam buscó ayuda del gobierno mexicano por temor a ser blanco de individuos vinculados al cártel. No era ningún secreto que ella se había dedicado a rastrear a todas las personas relacionadas con su hija y gracias a su esfuerzo había logrado capturar a varios de ellos, buscando justicia por su cuenta, siendo un ejemplo para muchos y una figura de referencia para los activistas. El gobierno le proporcionó un equipo de guardaespaldas que trabajaba en su seguridad día y noche. Sin embargo, en un día simbólico para los mexicanos, el 10 de mayo, Día de la Madre, Miriam fue asesinada a tiros afuera de su casa. Así su búsqueda de justicia había terminado, pero no su legado en la memoria. Miriam Rodríguez se convirtió en un icono social en San Fernando y en todo México. Su historia se convirtió en un referente a nivel internacional para diversas asociaciones y grupos activistas de personas desaparecidas. Sin embargo, perseguir la justicia fue un precio trágico para Miriam y su familia. Esta aparición en México aumentó durante el periodo del expresidente Felipe Calderón, quien implementó una estrategia política para la llamada guerra contra las drogas. Esto llevó a numerosos levantamientos y conflictos armados en todo México, evidenciados por disputas, muertes y el descubrimiento de muchas fosas clandestinas en todo el país. La situación en San Fernando no fue la excepción y la impunidad pasó factura. Eran las 10 de la noche del 10 de mayo de 2017. Miriam llegaba a casa para encontrarse con su esposo. Días antes, Miriam se había roto una pierna mientras perseguía a una mujer involucrada en el asesinato de su hija, por lo que cojeaba mientras caminaba y usaba muletas. En un Nissan blanco, una camioneta estaba estacionada al otro lado. Mientras ella salía con cuidado de su vehículo para evitar mayores lesiones, dentro estaban 3 hombres que habían escapado de prisión y fueron vinculados al crimen de Karen. Sin decir palabra, se acercaron a Miriam y antes de que pudiera reaccionar, le dispararon 13 veces y huyeron de la escena. Miriam quedó tirada boca abajo en la acera, con una pistola en el bolsillo del copiloto que no pudo desenfundar. En cuestión de meses, 2 de los culpables fueron aprehendidos y uno fue fusilado. La muerte violenta de Miriam provocó indignación en todo México. Una vez más, la impunidad prevaleció sobre la justicia, destacando los desafíos del gobierno mexicano para lidiar con el crimen organizado. Después de su muerte, el hijo de Miriam, Luis, trató de encontrar a los culpables, pero incluso él había aprendido la lección. No nos dice una tarea fácil.